Hola, buenos días, bienvenidos a la clase de electrónica de potencia aplicada. Pues prácticamente el día de antier estuvimos viendo algunas características introductorias, estuvimos hablando del diodo normalito y del diodo de potencia, sus diferencias. Más que nada, pues para saber cómo va a funcionar un diodo de potencia, por qué es importante o si tenían la duda prácticamente de los nuevos cálculos que estamos haciendo, cálculo de corriente de saturación, cálculo de corriente del diodo, porque es diferente, como les comenté, para que estén llevando esta clase, pues tuvieron que haber pasado por las, por las anteriores en donde se ven estos conceptos. Y pues prácticamente esta tercera aproximación que estamos viendo, pues está teniendo en cuenta ya más detallitos como la temperatura, como las fallas de corriente inversa que existen y porque ahora sí nos interesan estos pequeños detalles que nos estamos concentrando, porque las fórmulas están más difíciles, porque queremos ser más precisos, porque al trabajar con potencia y estos dispositivos los vamos a utilizar como interruptores, hay que tener mucho cuidado con lo que vendrían siendo picos, los picos de corriente, los picos de voltaje, porque pues básicamente estos picos puede que sean imperceptibles para nosotros, pero para el resto de componentes donde sí están conectados, pues sí nos pueden llegar a perjudicar. ¿Dónde vimos esto? Creo que tenía esta imagen. Pues que estamos viendo en este caso, que nosotros lo estamos utilizando el diodo como conducción, o sea, como un interruptor cerrado, pero en el momento en que nosotros lo apagamos, se genera este pico hacia abajo. Este pico, pues como está conectado aquí a distintos dispositivos, obviamente pues para eso estamos utilizando el interruptor, para estar prendiendo y apagando otros dispositivos, puede que este pico de voltaje negativo vaya y daña estos componentes. Prácticamente, ¿qué es lo que busca la electrónica de potencia? No busca interactuar mucho con prácticamente enfocarse en la electricidad, enfocarse en el por qué se están dando esas condiciones, cómo es que es esta corriente, ni nada. Prácticamente lo que busca la electrónica de potencia es cómo puedo hacer que la electrónica pueda interactuar con valores más altos. Si ya les interesa prácticamente enfocarse o les gusta mucho más lo que vendría siendo la potencia, grandes valores de corriente, de voltaje, pues ahí ya no se aplicaría tanto o no estaría tan enfocada esta clase hacia ese lugar. ¿Por qué? Porque ahorita estamos viendo cómo fusionarlos, no cómo se está generando la parte de potencia, no cómo cuáles son sus características, sino aprovechar todo eso, todas esas características que usualmente se ven o en otras materias o en posgrado. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos saber cómo se está generando esta señal, cómo se trabaja, qué pasa si le muevo tantito, prácticamente pues sería meternos con lo que vendrían siendo derivadas, integrales, ecuaciones diferenciales. Y pues ahí ya no nos estaría dando el tiempo para esta sección. De hecho, como les comento, mucho de lo de este lado, como transformadas rápidas de Fourier, pues vienen siendo temas de posgrado. ¿Por qué? Porque ahí ya nos tenemos que poner a deducir de que, esta fórmula, esta integral, ¿de dónde viene? Para qué la estoy utilizando? ¿Quién la descubrió? ¿Qué pasa si le muevo tantito? Pues básicamente esto nosotros no lo estaríamos checando, no estaríamos profundizando en ese apartado. Sí lo vamos a estar mencionando, obviamente, porque es parte de lo que tenemos que llegar a aplicar, pero no nos vamos a ir a profundidad hacia esos sectores. De hecho, si pueden ver desde lo que vendría siendo el temario, pues son temas rápidos, rectificadores monofásicos, polifásicos, cómo se aplican a la industria. Ya es algún ejemplo. Transistores, qué tipo de transistores, otro tipo y cuáles son las características. Pero a fin de cuentas no en ningún lado dice, váyanse a ver las tipos de señales, cómo se generan, a descubrirlas, ¿cómo se puede decir? A deshebrarlas prácticamente en ese apartado. Si las vamos a utilizar, pero como les digo, es prácticamente clase de introducción de cómo fusionar la potencia con la electrónica y hacerla funcionar de manera correcta. Es por eso pues que estoy enseñando la parte de electrónica básica y luego ya empiezo a meter los conceptos que sí nos importan
de potencia con los que vamos a interactuar, o las fórmulas directas. Por lo mismo, si nos vamos a desglosar de dónde viene la fórmula, pues ahí se nos va a ir toda la unidad, todo el semestre viendo de dónde proviene esa fórmula. Entonces, estos tipos de cálculos que estamos viendo, no nos estamos enfocando tampoco de dónde viene la fórmula, sino la voy a utilizar. ¿Por qué? Porque ahora es más importante cuidar esos picos, cuidar que la señal funcione bien, estarla verificando. ¿Para qué? Para la misma protección de la parte de la electrónica, cómo la podemos hacer interactuar en este sentido. Lo mismo va a pasar aquí con corriente alterna. Vamos a mencionar las partes clave que vamos a estar utilizando. Puede que la mayoría de ustedes ya los conozca, pero pues es necesario mencionarlos, al menos cómo se genera, cómo se llama, de dónde viene, qué es lo que vamos a estar utilizando, los términos. ¿Para qué? Para que al momento de que cambiemos otra vez de la forma básica de la electrónica a hacerla funcionar con dispositivos o con pues prácticamente ya electricidad más potente, sepamos qué es lo que tenemos que cuidar y al menos cómo nombrarla. Por ejemplo, algunos de ustedes llevaron clase conmigo y van a decir que los rectificadores monofásicos ya los vimos, pero nunca los llamamos rectificador monofásico. Entonces tenemos que ver rectificador monofásico, en dónde se utiliza en la industria, en cuál se utiliza, para qué. Porque aquí les puedo decir, esto van a decir, hey, ese ya lo vi yo, o al menos estos ya los vi, pero se los tengo que volver a explicar porque ahora tiene un nombre más científico, porque va enfocado hacia otro lugar. Además de que cuando lleguemos a este punto, pues se les haga más sencillo manejar conceptos más grandes porque ya lo vieron de manera individual. Entonces vamos a empezar con corriente alterna. ¿Qué es la corriente alterna? ¿Cómo se genera la corriente alterna? ¿Para qué vamos a utilizar la corriente alterna? ¿Cuáles son las ventajas? Pues al estar hablando de electrónica de potencia, obviamente lo tenemos que relacionar con la corriente alterna, no porque sea la única que vamos a estar utilizando, sino porque tiene algunas ventajas sobre la corriente directa. ¿Cómo se genera la corriente alterna? Pues directamente por alternadores, que estos van a estar generando pues lo que vendría siendo las variaciones y la forma que se le da característica a la corriente alterna. ¿Qué forma se le da a la corriente alterna? Pues de forma sinusoidal. ¿Cómo se genera esta? Prácticamente sabemos que los electrones se rigen por la ley de cargas, o sea, se van a atraer cargas opuestas. Si somos más específicos, el electrón, que es el único que se mueve, va a ir a buscar a la parte positiva, que es el hueco. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo ahí? Pues es un movimiento prácticamente lineal, si lo quieren ver así. Entonces, ¿cómo se forma esa onda característica? Porque va a estar cambiando. ¿A qué me refiero con que va a estar cambiando? Pues ahorita estamos viendo este movimiento para allá. Si lo pongo para arriba, pues va a ser un movimiento para arriba. Pero vamos a estar girando prácticamente lo que vendría siendo este dibujo que puse aquí. Va a estar girando y al estar girando, pues se va a estar haciendo como un círculo. Si el círculo se está desplazando, si yo empiezo a hacer un círculo y a la vez se empieza a desplazar, pues va a empezar a tomar esta forma característica de la onda sinusoidal. Igual más abajo tengo una imagen que lo describe mejor. Igual si aún no les queda claro, puedo buscar como que un video, un GIF en donde se vea el movimiento concreto de que se está realizando, simplemente para que les quede un poco más en claro de cómo se está haciendo esa forma característica, por si tenían la duda de por qué es así, de que, ya sé que es así, pero nunca supe cómo se generaba, pues vamos a ver esa parte. Ventaja de la corriente alterna sobre la corriente directa, pues primero es más fácil de generar y de transportar sobre todo por la misma forma característica, porque podemos manipularla como aumentando sus picos, aumentando sus valles. Estos términos más adelante los vamos a ir viendo. Y pues prácticamente el resto de información aquí es para ver cómo se generan, sobre todo pues la energía eléctrica de nuestras casas, que es corriente alterna, porque tiene esa forma, porque la de Europa es distinta. Entonces vamos viendo. El alternador va a hacer girar su rotor, depende
pues en el continente en que nos encontremos. Si hablamos de Europa, allá utilizan una frecuencia de 50 Hz, o sea, hace que va a dar 50 vueltas en un segundo. Si hablamos de la electricidad aquí de América, pues va a dar 60 vueltas, o sea, hace que va a tener una frecuencia de 60 Hz. El voltaje pues son 110, 120, 127, ya depende si lo ven en BRMS, términos que vamos a ver en esta clase, pero a fin de cuentas la frecuencia también influye en estos casos. ¿Quién es el rotor? ¿Quién es el que está girando? Pues prácticamente que estamos viendo en esta imagen. Aquí tenemos lo que vendría siendo un voltímetro, si lo quieren ver así. ¿Qué es lo que tenemos aquí adentro? Pues prácticamente va a ser el que nos va a estar orientando en este caso para la generación de corriente alterna. Imaginemos que por aquí adentro está fluyendo los electrones. Entonces, pues todo bien. Imaginemos que si no se mueve, pues va a estar fluyendo tal cual. Pero aquí este rotor, pues como su nombre lo dice, está girando. Ese giro, pues, ¿qué es lo que va a estar haciendo? Va a estar generando lo que se conoce como esta señal sinusoidal. Aquí tenemos cargas, lo que vendrían siendo las cargas positivas, perdón, las cargas negativas, o pues los polos prácticamente, un polo positivo y un polo negativo. A veces el polo positivo está arriba y a veces el polo positivo está abajo. Como este está girando, pues a veces es atraído hacia arriba y luego cambia de polaridad y luego es atraído hacia abajo. Es atraído hacia arriba y luego hacia abajo. Por eso tenemos parte voltaje positivo arriba y parte voltaje eh, negativo abajo. ¿Por qué? Porque a veces el positivo está arriba. Si nos centramos prácticamente en esta línea, a veces el positivo está arriba, pero si gira, a veces va a estar abajo. Y por eso, pues la forma tan característica de este, de este tipo de señal eléctrica. A ver, vamos a ver si tengo aquí el video para que pues quede un poco más claro en este apartado. Aquí un momento. Igual se los voy a pasar por WhatsApp por si lo quieren estar checando y así ya no como que salirnos de la pantalla. Entonces, ahí se los envié si lo gustan checar, por si no les quedó claro, pues lo que les trato de explicar aquí, cómo se está generando la corriente alterna. En la parte superior, pues van a ir viendo cómo se va desplazando la atracción, o sea, la electricidad, o sea, los electrones, mediante el giro que se está generando por el rotor y cómo van influyendo las cargas positivas y negativas. También se va observando aquí en el voltímetro cuándo es positivo, cuándo es negativo. Entonces prácticamente esa es la forma característica que se le está otorgando a la corriente alterna. Si nosotros hiciéramos girar más despacio pues más despacio y va a cambiar la corriente alterna. Si lo hacemos girar más rápido, pues va a generarse más rápido esta forma tan característica. Por lo tanto, pues la velocidad del rotor, es el que nos va a estar dando la frecuencia. Sí hay otros dispositivos para manipularla, pero esos ya son externos. Esos no están generando la corriente alterna, la están modificando. El que la está generando, pues ya vendría siendo en esta parte. Simplemente para complementar, pues es simplemente electromagnetismo y inducción electromagnética. ¿Para qué? Pues para estar generando este tipo. Más adelante vamos a hablar de estos dispositivos, los que generan campos magnéticos, los que generan campos eléctricos, la inducción, que es la inducción. Pero pues a fin de cuentas con los puros nombres de estos se pueden llegar a dar una idea. Inducción, electromagnetismo, pues que hacen los imanes, pues te atraen para un lado y si el imán cambia de lugar, pues te va a atraer para otro lado y si estás girando entre
esta sección, pues simplemente vas a estar cambiando constantemente tu lado de atracción, que es lo que sucede con una onda sinusoidal. Y también, no porque diga onda sinusoidal o electricidad o corriente alterna, quiere decir que nomás es corriente. Esto pasa tanto con el voltaje como con la corriente, y como está pasando con estos dos, pues está pasando con la potencia. A veces se pueden llegar a separar, o sea, aunque tengan la misma forma, no tienen que estar sucediendo en el mismo momento, pero eso ya es mediante arreglos externos. Y que es lo que tenemos que tener mucho cuidado con la electrónica de potencia, pues tener bien checadita cada parte. ¿Por qué? Porque cualquier mínimo error o te va a descomponer algo, o va a lastimar a alguien, o va a dañar algo. Es por eso que hay que estar cuidando cada partecita, de que si se llega a desfasar, todos estos términos los vamos a explicar, pues cuidar que se esté en un rango tolerable, o lo ideal pues es que no se desfase. Nomás para complementar, pues si queremos eh, interpretar lo que vendría siendo cómo se genera la corriente aquí para América, o si lo quieren para Europa, pues simplemente para Europa tiene que girar 50 veces por segundo. ¿Para qué? Pues para que la frecuencia sea 50 ciclos por segundo, 50 Hz. Esto para Europa. Si lo queremos para aquí, para América, pues tiene que girar a 60. ¿Por qué? Porque así están diseñados los distintos parámetros para cada continente en este caso. Incluso algunos, ¿a qué me ha pasado a mí? Pues de más joven en el GameCube, ¿ok? Te preguntaba a cuánto vas a jugar o en cuánto lo vas a utilizar, 50 o 60 Hz. ¿Para qué? Pues para que si lo iba a utilizar en Europa, que pues no iba a pasar obviamente, al menos a mí no me iba a pasar, pues tenía que ajustarlo a 50 Hz para que estuviera trabajando en sintonía con la corriente de aquella parte del mundo. Si lo vas a trabajar aquí, pues escoge el de 60 Hz. ¿Para qué? Para que trabaje mejor, para que no haya fallas, para que no haya desfases. Entonces, pues eso es la introducción a la corriente alterna. Vamos a cambiar prácticamente de diapositivas. Vamos a hablar de todo lo de la corriente alterna, y luego ya les voy a dar una cantidad de tiempo por si quieren hacer sus anotaciones de pues prácticamente todos estos puntos, para ahorita no cortar la viada, pero pues al final yo digo que nos va a tomar de aquí a las 8 más o menos estos temas, y ya de 8 a 8:05 a 8:10 les doy tiempo para que copien lo más importante, hagan sus apuntes, que pueden ir haciendo ahorita, escribiendo palabras clave o resaltando o identificando qué parte les interesa, qué parte ya la sabían, qué parte no. Pues por lo tanto, pues vamos a proseguir en este caso. Igual, por X o Y, ahí está el chat abierto, está lo que vendría siendo el micrófono de igual manera disponible para que lo activen. Ya vimos cómo se genera la onda sinusoidal. Ahora de cómo la podemos identificar, cómo la podemos estudiar, de qué nos sirve. Prácticamente esto influye bastante en lo que vamos a ver más adelante. ¿Por qué? Porque estamos viendo la forma característica de una onda. Esta onda la vamos a estudiar de manera individual en monofásicos. Mono de uno, fásico pues de una fase. ¿Qué es una fase? Pues más adelantito. Así, cuando tengamos más ondas como los polifásicos o sistemas trifásicos o distintos tipos de señales, pues al menos podemos ir, la primera está haciendo esto, tiene tanto, esta es la información, la segunda tiene esto, ok, están desfasados, o para que lo sepan de manera individual, y cuando tengan muchos, pues simplemente checan de manera individual la cantidad de señales que tengan. Entonces vamos a empezar. La tensión aquí dice que también puede ser la corriente. Por el generador de corriente alterna tiene esta forma característica, forma de onda sinusoidal. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo vamos a empezar? ¿Cómo es forma sinusoidal? Pues obviamente tiene que empezar en cero. ¿Pero en cero qué? Como les comenté, es como si estuviéramos haciendo un círculo, porque vamos para arriba y luego vamos para abajo, y luego para arriba y luego para abajo, pero como se está desplazando, como se están yendo los electrones, pues lo que está haciendo, pues prácticamente es como irse alargando, pues dándole la forma de la onda. Pero forma sinusoidal, pues tiene que empezar en cero. ¿Cero qué? 0 grados. ¿Por qué? Porque seguimos hablando de como si fuera un círculo que los está desplazando antes de que se termine de dibujar.
Por lo tanto, aquí tenemos esta comparativa en la parte inferior. Aquí está el grado 0 y acá está el grado 0. Que pues para este lado, para que sea más sencillo. ¿Por qué? Porque lo tenemos que ver en ese sentido, del lado contrario a las manecillas. Pero pues ya que lo entiendan los conceptos, ya pues lo pueden ver como ustedes gusten. Prácticamente, ¿qué es lo que va a pasar? Está dividido por ángulos, está seccionada por ángulos. ¿Por qué? Porque seguimos interpretándolo como si fuera un círculo el cual se desplazó. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a venir y va a empezar a aumentar. Llegamos a un cuarto del círculo que son 90 grados y lo mismo va a pasar en este preciso momento. Llegamos a 90 grados. ¿Qué sucedió en los 90 grados iniciales? Llegamos a un valor máximo. No hay nadie por encima de los 90 grados aquí. Entonces, este es un valor clave que vamos a estar trabajando. Hey, ¿en cuánto está el valor máximo? ¿Dónde llega el valor pico? ¿Cuánto hay más voltaje? En los 90 grados. Y así se desfasa, que es un desfase, pues que ya no están en el mismo lugar, pues nos vamos a ayudar en pues estas mismas coordenadas prácticamente. Entonces, primero vamos a resaltar puntos máximos. El primero se encuentra en los 90 grados. Voltaje máximo. Luego vamos a seguir. ¿Qué pasa después de los 90 grados? Pues empieza a disminuir, se empieza a ir para abajo, tanto en el círculo como en la onda sinusoidal. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Pues empieza a disminuir el voltaje. ¿Por qué? Porque empezó a girar, ya no está con la parte máxima de atracción. Se empieza a alejar, hasta que llega a cero otra vez. Prácticamente es como si estuviera en la parte plana. ¿Por qué? Porque no está ni atrayéndose para abajo, ni está atrayéndose para arriba. Está en la parte media pues, del GIF que les mandé si lo quieren estar viendo en el teléfono para compararlo. Entonces, en los 180 grados estamos en cero. O sea, sé que es un punto mínimo. El segundo punto mínimo, 180 grados. ¿Dónde está el primero? Pues cuando arrancamos en cero. Entonces ya llevamos 2 puntos mínimos. ¿Qué pasa? Pues ahora cambió la polaridad. En lugar de ir para arriba, pues este sigue girando y empieza a ser atraído, pero por la parte de abajo ahora. Por lo tanto, empieza a bajar y va a llegar un punto en donde haya la máxima atracción en la parte inferior. ¿Dónde es ese punto? En los 270 grados. Aquí está siendo atraído al máximo, pero por el otro lado. Es por eso que la señal ahora está para abajo. Y si está para abajo, pues ahora está generando voltaje negativo. Cuando está para arriba, genera voltaje positivo. Una vez que llega a ese lugar, pues es el otro punto máximo, a los 270 grados. Y una vez que llega a ese punto, pues empieza a alejar porque el rotor no se detiene, sigue girando, pues se vuelve a empezar a alejar. Se empieza a alejar y vuelve al punto inicial. ¿Por qué? Porque ya se completó el círculo. Aquí llegamos al tercer punto mínimo, que son los 360 grados, que es la vuelta completa del círculo. Y aquí, pues ya se volvería a repetir el ciclo. Otra vez para arriba, y luego cuando está arriba otra vez para abajo, y luego al máximo de abajo, que aquí lo pueden seguir como si fuera 360, y luego 450, y luego lo que anden siendo 540, y así se pueden ir, o simplemente pueden volver a repetir el primer ciclo aquí, y luego el 360 de la primera señal, del primer ciclo, es lo mismo que 0 por 0 grados para la siguiente. Es por eso que aquí tenemos tanto 0 grados como 360 grados, porque es exactamente el mismo punto. Es 360 grados para esta parte de la señal, pero es como si fueran los 0 grados para el siguiente. Y así se pueden ir yendo. Lo más recomendado pues es que
pues no vamos a checar como que una señal grandota, sino vamos a ir seccionándolo en estas partes. Por lo tanto, pues ya se me figura que es más sencillo estar hablando de que acá hay 720 grados y así para no estar diciendo los 360 grados de la segundo ciclo, pues es más sencillo es interpretarlo así. Además, que si lo seguimos haciendo de esta manera, es más práctico si no empieza en el origen. ¿A qué me refiero que no empiece en el origen? ¿Qué pasa si esta misma señal, vamos a ver si la podemos mover toda? ¿Qué pasa si esta misma señal por X o Y razón o por X o Y componente, en lugar de empezar en 0, empieza en 90? Pues ya no va a terminar en 360 si terminó en 90. Entonces, ¿dónde iba a terminar? En los 450 grados. Todos estos términos, qué tanto se movió, qué tanto, si se movió para adelante, si se movió para atrás, pues lo vamos a ver en estos conceptos que estamos viendo aquí. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, esta señal que acabo de poner aquí, vamos a ver si ahora me permite, porque no siempre me deja copiar y pegar. Está, hoy sí quiso. Si empezamos a repetir estas señales, pues ya se empieza a aparecer a lo que vamos a ver más adelante en rectificadores polifásicos, trifásicos, inclusive aquí ya puede ser como que es una señal trifásica. ¿Por qué? Porque tiene tres fases. Una, la cual empieza en 0 grados, otra que empieza en 90 y otra que empieza en 180. Y empieza a tener como que una forma de esta cualidad. ¿Qué es lo que hicimos? Pues tomamos tres señales diferentes y le pusimos en la misma onda. Pues ¿qué vamos a hacer más adelante? Vamos a poner tres señales. Si lo vamos a hacer trifásico, vamos a poner más señales y lo vamos a hacer con más fases. Por eso es que vamos de lo particular a lo general para no estar batallando más adelante. ¿Qué es desfase? ¿Cuáles son los valores? Pues lo vamos a ir viendo parte por parte. Ahorita simplemente la forma y cómo se orienta. Puede ser por grados, como lo estamos viendo aquí. Ya voy a quitar estos para que no les genere tanto ruido y no se distraigan. Simplemente es para que vean hacia dónde íbamos. Puede ser por grados, así como lo vimos aquí. O de qué otra manera se puede medir prácticamente un círculo, lo que vendrían siendo radianes, o se hace por pi. Como aquí, en lugar de ser 180 grados, es pi. Acá, en lugar de ser 360, es 2pi. Y así, pues podemos, en lugar de estarlo llamando por grados, podemos estarlo llamando en referencia a pi. Aquí sería medio pi. Aquí sería 3 medios de pi. Y ya si quieren valores más específicos aquí intermedio, pues simplemente le van sacando esos valores. Aquí serían 45 grados, o sea, un cuarto de pi. Depende de qué tan específicos quieren que sean o ¿cómo se dice? Qué tan precisa quieren que les salga la gráfica. ¿Por qué? Porque si les pongo, hey, hay una señal que se desfasó 20 grados, pues hay que sacar dónde están los 20 grados para poder empezar ahí a graficar. Entonces son las dos formas de cómo medir lo que viene siendo la señal. Conclusiones de esta diapositiva. Los puntos máximos, ya sea positivo o negativo, se encuentran en los 90 y en los 270 grados de la señal. Los puntos mínimos están en los grados 0, 180 y 360. ¿Cuándo es el valor máximo positivo? En los 90 grados, se hace aquí. ¿Cuándo es el valor máximo negativo? En los 270 grados. Entonces, estas características puede que ahorita digan, pues está fácil o todavía no le agarro. Está bien porque lo vamos a seguir diciendo más adelante. Lo vamos a estudiar, inclusive vamos a hacer un pequeño ejercicio ahí de calcular, ya sea sacando todos los valores viendo nomás la gráfica o graficando con los puros valores. Frecuencia. La frecuencia en sí, hay dos formas de llamarla, ya sea pues tal frecuencia o ciclos por segundo.
¿Cuándo sucede eso? ¿Qué es un ciclo? Prácticamente un ciclo es lo que vimos anteriormente. O sea, hace que empezaba en cero, luego llegaba al máximo positivo, luego se iba a cero, luego se iba al máximo negativo y luego llegaba a cero. Cuando llega al cero, en ese momento, por tercera vez, se cumplió un ciclo. O sea, hace que completamos un círculo completo. Ah, salió bien derechito. Eh, entonces, ese vendría siendo un ciclo. ¿Cuántas veces o cuántos círculos completos, cuántos ciclos hay en un segundo? Es lo que nos dice la frecuencia. ¿Cuántos se están generando en un solo segundo? Prácticamente, por eso se puede denominar también como ciclos por segundo. Inclusive es otra forma de llamarlo, ya sea CPS de ciclos por segundo o Hertz, que es la unidad de medida a la que se está refiriendo exactamente lo mismo, ciclos por segundo. Igual, aquí, ¿qué es lo que podemos ver sin meternos tanto con el texto? Tenemos esta señal sinusoidal, no sabemos sus valores máximos ni sus mínimos, pero no nos importan. ¿Qué es lo que queremos ver ahorita? Pues la frecuencia. ¿Cómo podemos sacar la frecuencia? ¿Cuántos ciclos hay en un segundo? ¿Dónde está un segundo en la gráfica? Aquí es un segundo. ¿Cuántos círculos completos se armaron? Aquí hubo uno, pues aquí están ya separados, pero digo de todas maneras. Aquí hay un ciclo, dos ciclos y tres ciclos. Entonces, hay tres ciclos por segundo. Ciclos por segundo es lo mismo que hertz, entonces son 3 hertz, lo que es esta señal. Si hubieran sido 2, pues son 2 ciclos por segundo, 2 hertz. Si hubieran sido 100, 100 ciclos por segundo, 100 hertz. La electricidad de aquí, de la casa, de su casa, si están aquí en América, porque quién sabe yo ahorita, pues es de 60 hertz. O sea, hace que en un segundo nos están mandando 60 ciclos completos. Y eso, si se les hace mucho, pues no es para nada una frecuencia alta. Por eso vimos también distintos tipos de diodo, porque hay unos diodos que tienen un tiempo de recuperación no tan rápido. ¿Qué es lo que va a pasar si yo le meto 1.000.000 en un segundo de estos? Pues puede que por esos tiempos de recuperación de un diodo, pues no alcancen a pasar 1.000.000. ¿Por qué? Porque el diodo gasta tiempo en recuperarse, en volver a prender, en volver a apagar. Y si se me pasa una de estas, puede que cambie el significado completo del mensaje que le quiero llevar. Imaginen que es pues vamos a poner ejemplo, un código Morse, de que no, pues son 2 largos y luego 3 rápida y luego otros 2 largos. Pues básicamente si se me escapó uno de estos, pues el mensaje va a cambiar. Va a ser 2 largos, 2 cortos y 2 largos. Básicamente cambia el mensaje completamente. Imaginemos que en lugar de el de arriba decía SOS y ahora abajo dice SMS, o sea que es un mensaje de texto en lugar de pedir ayuda. Por eso es importante tener distintos dispositivos, saber a qué frecuencia pueden trabajar. ¿Qué es la frecuencia? Pues lo que estamos viendo ahorita. Básicamente es muy importante saber manejarla, ya sea frecuencias bajas, que frecuencias bajas pues no hay tanto problema. Pues también depende de los dispositivos, porque hay algunos que están fabricados para trabajar con frecuencias bajas y otros están fabricados para altas, otros para medias, otros para super altas, otros para super bajas. Inclusive, no creo que en este curso se vea, pero hay dispositivos los cuales se encargan de eliminar frecuencias. Por ejemplo, están los dispositivos pasa baja. Como su nombre lo dice, nomás dejan pasar frecuencias bajas. Están los dispositivos pasa alta, o sea, nomás dejan pasar frecuencias altas. ¿A qué me refiero? ¿Para qué sirven esos? Pues porque ahorita estamos llenos de frecuencias por todos lados. Básicamente, ¿qué es lo que hace un radio? Pues los radios nomás les interesa cierto rango de frecuencias. Ahorita en la FM, ¿qué significa un radio que está sintonizando en la FM? Frecuencia modulada. Eso es FM. Por lo tanto, nomás va a modular cierta frecuencia. Todas las demás no me van a interesar.
Por lo tanto, no estoy seguro muy bien de cuál es la primera frecuencia, 88 punto algo hasta la 105. Al menos creo que esas frecuencias sí andan en el radio. Pero, ¿qué es lo que hace el radio? Pues nomás me interesan las frecuencias que estén aquí en medio. Que vendría siendo, pues quiero poner Radio Disney, por ejemplo. No, pues me voy a la frecuencia 99.5 megahertz. O sea, sé que yo estoy sintonizando. ¿Qué es sintonizar? Ajusto mi radio a que solamente escuche o nomás detecte las frecuencias que estén en 99.5 MHz. O sea, nomás quiero las señales que coincidan, las señales que oscilen, las señales que tengan esta forma, pero que su frecuencia sea 99.5 MHz. O sea, pues todas las demás no me interesan, nomás voy a trabajar con la que tengo seleccionada en este momento. Y ahí es diferente, las de la televisión son otro tipo de frecuencias, las de los walkie-talkies son diferentes, la de los radios pues de aviones son diferentes. Inclusive por eso se decía antes que teníamos que poner el celular en modo avión en los aviones para no crear interferencia, porque las frecuencias, no se vayan a mezclarlas. Ya era un choro más grande, pero pues la idea de las frecuencias vendría siendo este tipo y más ahorita que vamos a trabajar con más de una frecuencia a diferencia de cursos anteriores, al menos en los cursos que a mí me ha tocado, que pues nomás analizábamos una, la modificábamos, le mochábamos una parte, la volteábamos, la hacíamos como que más bonita, pero a fin de cuentas nomás trabajábamos con una. Ahora vamos a meter varias, las vamos a modificar las varias, que a fin de cuentas pues si sabemos mover una, pues las demás no van a batallar. Fase. ¿Qué es la fase? ¿Por qué importa? ¿Por qué, por qué la pusimos aquí? Básicamente para darnos cuenta en qué posición se encuentra nuestra onda sinusoidal. De ahí provienen los nombres de los que vamos a estar viendo. Monofásico, que hay una fase, nomás está acomodada una onda en cierta posición. Luego vamos a ver rectificadores trifásicos o polifásicos, que pues por su nombre lo dice, tri de tres o polifásico pues, de plural, de varios, que van a tener distintas fases, o sea, va a haber distintas ondas porque una señal no puede tener más de una fase porque pues, es la señal de la que estamos hablando, donde está acomodada. Primero vamos a verlo de manera individual. ¿Para qué? Para entender el concepto de fase. Ya que se entiende el concepto de fase, pues no va a haber pierde. Sabemos la forma de las señales. Vamos a comprar dos señales idénticas. Vamos a poner dos alternadores como los que les mandé anteriormente de corriente alterna. Si los ponemos a funcionar idénticos, misma frecuencia, mismo voltaje, mismo todo, pues ¿qué es lo que va a hacer? Nos va a entregar dos señales idénticas, una encima de otro. ¿Por qué? Porque son idénticas las señales y los prendimos exactamente al mismo tiempo. Ahora, ¿qué pasa si yo prendo primero uno y luego prendo otro? Pues van a ser idénticas, pero ya no van a coincidir, ya no va a estar una encimita de la otra. Ya no comparten las características, ni empiezan donde mismo, ni terminan donde mismo, ni alcanzan sus puntos máximos y mínimos donde mismo, pero las señales siguen siendo idénticas. ¿Qué es lo que podemos ver aquí? Que hay un desfase. Cuando los puntos coinciden, los puntos máximos, los puntos de los ceros, los puntos mínimos coinciden, están en fase. No importa si una es más alta, si una es más chaparra, si una es de un color, si otra es de otra. Si los puntos mínimos y los puntos máximos y los ceros coinciden, están en fase. Si no coincide, aunque sea, bueno, pues si no coincide uno, no van a coincidir los demás. Si no coincide ninguno, pues ya no están en fase prácticamente. Abajo hay una imagen que nos ayuda para entender esta parte. Mismo caso,
El que dos corrientes están en fase no significa que sus magnitudes sean iguales, que quiere decir que si estas dos empiezan y terminan donde mismo, aunque no tengan la misma altura, no quiere decir que no estén en fase. La fase nomás nos dice, hey, ¿dónde están sus puntos mínimos? ¿Coinciden? Punto máximo aquí, punto máximo aquí. Ah, pues sí coinciden. Un cero aquí, un cero acá, también coinciden. Ah, están en fase. Tienen distinta magnitud, pero están en fase. Diferencias de fase. ¿Para qué nos sirve saber qué es una fase? Pues si están fasadas, o sea, si están en el mismo momento, pues no hay mucho que alegar. ¿Por qué? Porque dicen, pues están en fase y ya tienen la misma fase. Ambas empiezan en cero, ambas terminan en 360. Pero es más útil cuando hay diferencias de fase. ¿A qué me refiero con esto? Con diferencias de fase, cuando pues no coinciden los puntos y así podemos identificar quién empezó primero, qué generador se prendió primero, hace qué tanto se prendió el generador, qué tanto están, qué tanto no coinciden, qué tanto están desplazadas una con respecto a la otra, quién empezó después, cómo las podemos volver a juntar. Por ejemplo, mismo caso, el ejemplo del radio. Para que se escuche bonita una estación de radio, mismo caso, nos vamos ahora a, pues igual, Radio Disney, 99.5 MHz. La estación de radio está transmitiendo en esta señal, 99.5. Imaginemos que esta señal es de 99.5 MHz. Si nosotros ponemos el radio en 99.4 MHz, pues sí, vamos a llegar a escuchar la señal. A ver, ¿cómo la podemos dibujar para que sea un poquito más claro? 99.4 MHz es un poquito más baja la frecuencia. ¿Qué tanto más baja? Pues prácticamente se empieza a retrasar un poquito. Ese pequeño retraso sí coinciden algunos puntos de vez en cuando, están cerquita, hay un margen de error, pero a fin de cuentas no se va a escuchar tan nítido, tan claro como sintonizarla correctamente. ¿Por qué? Porque no estamos en fase. Sí se escucha porque sí coincidió en algún momento, se escucha todo feo, lleno de ruido, pero a fin de cuentas llega a alcanzarse algo de sonido. Entonces, ¿qué es lo que haríamos ahí nosotros? Pues es que no está sintonizando, que nosotros le decimos, no está bien sintonizada. ¿Qué es sintonizar? Pues prácticamente, si alguien está mandando un mensaje con una frecuencia y yo quiero escuchar ese mensaje, tengo que pues trabajar en la misma frecuencia. Es como si alguien me está hablando en español, tengo que entender el español, tengo que hablar en español para entenderle a la otra persona. Si este habla en este idioma y le quiero entender al 100, pues tengo que hablar en ese idioma. Aquí lo hablo, pero no tan bien como el de arriba, entonces no le entiendo al 100. Prácticamente para eso sirven las diferencias de fase. Aquí no, lo vemos como numeritos. Pues súbele uno, un punto uno y ya estás en la misma sintonía. Pero, ¿cómo sé que estoy en este lugar? ¿Cómo sé que estoy en la frecuencia de arriba? Es fácil para nosotros porque lo vemos con números, pero internamente pues hay que tener un proceso de que ya sabemos que uno está en 99.5, pero si se los llegan por X o Y, no sé, un vendedor de carros se alocó acá y les pone una señal acá sinusoidal de que sintoniza esta estación de radio. En lugar de poner el 99.5, les pone la frecuencia. ¿Qué es lo que tendrían que hacer ustedes? Pues si ven que hay un pequeño desfase, que aquí está, lo pasé de lanza, pero simplemente para que se escuche lo mejor posible, pues hay que ponerme en fase, sintonizar esa misma estación. Y estas diferencias de fase nos van a decir prácticamente cómo acomodarla. Si me voy para acá, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Quién está enfrente y quién está atrás? Aquí llega a pasar mucho la confusión de que si les digo quién se adelantó, pues muchos van a decir que la roja.
¿Por qué? Porque está adelante, está más a la derecha. Pero no, la roja se está atrasando. ¿Por qué? Recuerden cómo se encuentra nuestra gráfica. Vamos a ponerlo más o menos así. Acá, donde sea. Y acá supongamos que hay un segundo porque es el tiempo. Y acá arriba la magnitud que vayamos a medir. Voltaje, corriente, lo que sea. Ahora, ¿quién empezó primero? ¿Quién salió primero? Aquí está el segundo cero. La que primero salió, la que primero se empezó a graficar fue la azul. Entonces la azul se le adelantó a la roja. O si lo quieren ver desde el otro punto de vista, la roja se retrasó porque salió después que el azul. Se empezó a graficar después del azul. ¿Qué quiere decir? Pues prácticamente, como les comento, depende de su perspectiva. Ya sea que retrase el azul, pero si el azul es Radio Disney, pues no le voy a ir a decir, hey, ya sé que trabajan en 99.5, pero yo puse mi radio 99.4. ¿Qué onda? ¿Le pueden bajar uno para que yo esté sintonizado? Pues no, nosotros hay que ajustar el 99.5. ¿Cómo? Pues quitándole ese desfase. ¿Cómo? Pues llevándolemela un poquito más para atrás. ¿Qué es un poquito más para atrás? Pues adelantándola. Suena un poco confuso, pero con la gráfica les ayuda en ese aspecto. Simplemente hay que arrastrarlo un poquito para atrás para que queden pues prácticamente en la misma sintonía. Ahora sí se escucha bonito la canción porque ya me adelanté, ya subí la frecuencia. Y pues básicamente así vendría siendo este tipo de temas para el que lo estamos utilizando. Igual vamos a ver aquí abajo distintas situaciones. Porque en una sola señal tenemos tanto voltaje como corriente y estos dos dan la potencia. Por distintos dispositivos, por distintas situaciones que vendrían siendo de campos magnéticos y campos eléctricos, puede que nosotros generemos corriente alterna, una señal de corriente alterna, pero que se nos llegue a desfasar entre ella misma. ¿A qué me refiero? Que el voltaje, por ejemplo aquí tenemos la señal del voltaje y abajo tenemos otra señal de voltaje, estamos comparando dos fuentes. Primero, ¿qué es lo que vemos? Empiezan donde mismo, tienen el cruce por ser donde mismo, vuelven al ser donde mismo, tienen sus puntos máximos donde mismo, tienen sus puntos mínimos donde mismo, pues están en fase. No tienen la misma magnitud, pues de que esta sea una fuente de 10 volts y esta sea una de 100, pero están en fase. Acá abajo estamos comparando corriente con voltaje. ¿Por qué el voltaje se denomina con E? Porque son términos más profundos que aquí, como energía eléctrica. Entonces, la corriente y el voltaje, mismo caso, puntos en cero, donde mismo, puntos máximos, puntos mínimos coinciden, entonces están en fase, pero pueden llegar a desfasarse de la misma señal, como que pase el voltaje por un capacitor. ¿Qué va a ser el capacitor? Pues prácticamente estos, ¿dónde los vamos a ver? Los podemos llegar a ver inclusive en esta unidad, no, por allá por la tercera unidad más o menos los vamos a mencionar. ¿Qué hace un capacitor? Pues los capacitores agarran el voltaje y se empiezan a cargar. Entonces de aquí a que agarraron el voltaje, pues el voltaje perdió un poquito se desfasó, pues vaya. El voltaje se desfasó porque pasó por un material que lo retuvo un ratito y luego lo dejó pasar. A la corriente nadie la retuvo, entonces siguió pasando y ahí se creó el desfase de la corriente y el voltaje. Lo mismo puede pasar con la corriente, en lugar de que alguien detenga el voltaje, alguien la va a detener. ¿Quién detiene a la corriente? Los inductores, las bobinas. ¿Por qué? Porque es más sencillo de entender todavía. La bobina, su signo es este. ¿Qué es lo que va a hacer la corriente? Pues voy a decir, tengo que cruzar toda la bobina. Mientras que pasó con el voltaje, yo no la tengo que cruzar. Entonces se fue derechito, entonces perdió tiempo la corriente y el voltaje se le adelantó o la corriente se retrasó, como lo gusten ver. Entonces esos términos nos ayudan y ya si lo fusionamos con la onda sinusoidal podemos comparar o saber quién se adelantó, quién se atrasó para saber a quién modificar. Si nosotros ponemos una señal aquí
sabemos que se adelanta la amarilla o la naranja. ¿Por qué? Porque salió primero. O también podemos decir, se retrasó la negra. ¿Por qué? Porque salió después. ¿Qué podemos hacer ahí para ajustarla? Pues sí, o atrasar la naranja o adelantar la señal negra. Pero ¿qué tanto la tengo que retrasar? ¿Qué tanto la tengo que adelantar? ¿Cómo puedo saber qué tanto es el desfase? Prácticamente hay varios puntos que ustedes pueden checar, ya sea comparando el punto máximo, que son los picos, o los puntos mínimos. ¿Qué tanta distancia hay entre el punto máximo de una y la otra? Va de 90 a 80. ¿Cuál es la diferencia entre 180 y 90? Pues 90 grados. Entonces, estas dos señales están desfasadas 90 grados. Si hubiera empezado aquí, ¿cómo pudieran explicarlo? La señal azul o con respecto a la señal naranja. Vamos a enfocarnos en la señal naranja. La señal naranja se adelantó, ¿qué tanto? Aproximadamente 45 grados. Entonces, ¿qué tengo que hacer si las quiero poner en fases? Ya sea atrasar la señal naranja 45 grados o adelantar la señal azul 45 grados. ¿Dónde más sirve este tipo de acomodos? En lo mismo, en la estación de radios. Si les interesa esto de los radios, de las señales, de las frecuencias, si no, yo doy radio porque es sencillo de explicar, porque me tocó mis sistemas de comunicaciones digitales en la especialidad y pues ahí mismo en el ITH tenemos una estación de radio, a veces la hacemos funcionar, a veces no, pero si les llama la atención, puedan algún día darse la vuelta cuando podamos volver al laboratorio de electrónica. Al fondo están los casilleros, enseguida de los casilleros está el salón de comunicaciones y ahí hay todo este tipo de equipos. Entonces, prácticamente las estaciones tienen que estar separadas cierto rango de distancia. ¿Cómo vamos a medir la distancia? Pues de esta forma. Que ya nosotros lo vemos por frecuencias, pero hay que cuidar también si nuestra frecuencia está desfasada de donde la queremos poner. Hay que tener en cuenta que generan armónicos y aquí en potencia es muy importante los armónicos. ¿Qué es un armónico? Prácticamente, ¿cómo lo puedo decir? Como si hubiera eco. Si nosotros generamos una señal así, puede que más adelante retumbe o pues sí, se crea un armónico y acá vuelva a aparecer esa señal, pero en bajito. Y lo mismo pasa para este lado. ¿Qué tipo de señal es esta? Es la misma de arriba, pero viéndola en otro dominio. Aquí lo tenemos en el dominio del tiempo y esta vendría siendo en el dominio de la frecuencia. Esos ya son temas más complejos, como les digo, esta clase no va tan dirigida en profundizar para esos lados, pero los conceptos siguen siendo los mismos. ¿Qué concepto? Cuidar las distancias, cuidar las fases en estos casos, cuidar las frecuencias. Los siguientes puntos pues ya son más sencillos de explicar porque pues simplemente son valores. ¿Qué es el periodo? ¿Quién mide el periodo? El periodo es unidad de tiempo, entonces se denomina con una T. Para hacerlo sencillo, es cuánto tiempo tarda en generarse un ciclo, un solo ciclo, un ciclo completo. ¿Quién decía algo más o menos así? La frecuencia, pero la frecuencia que decía, ¿cuántos ciclos hay en un segundo? ¿Qué dice el periodo? ¿Cuánto tarda un ciclo en generarse? Entonces están preguntando lo contrario. Prácticamente, yéndonos a lo sencillo, el periodo es el inverso de la frecuencia. ¿Por qué? Supongamos que tenemos una frecuencia, aquí tenemos de 60 Hz, que es la corriente de aquí. ¿Qué quiere decir? Que en un segundo hubo 60 ciclos completos. ¿Cuánto dura cada ciclo en generarse? Pues si hay 60 en un segundo, quiere decir que tarda uno entre 60 cada, cada ciclo en completarse. ¿Por qué? Porque ahí hay 60 en un segundo, pues ¿cuánto tarda cada uno? Pues uno entre 60. ¿Qué vendría siendo eso?
1 entre la frecuencia. Tarda esa cantidad de tiempo en hacerse un ciclo completo. Si la frecuencia no es de 60, si es de 1000, pues sería 1 entre 1000, porque tarda esa fracción de tiempo en generarse. Y la unidad de medida de estos, pues son segundos. Entonces es sencillo, si nosotros queremos saber frecuencia, es 1 entre el periodo. ¿Por qué? Porque se despeja de la otra. El periodo es 1 entre la frecuencia. Entonces siempre que tengan una de estas dos, no van a batallar en lo absoluto para obtener el resultado. Siguiente, la amplitud. ¿Quién es la amplitud? Pues qué tan amplia para arriba es o qué tan amplia para abajo es. Ya sea que sea para corriente, ya sea que sea para voltaje, obviamente de corriente alterna, porque pues la directa tiene solamente el valor, que también se le puede decir como amplitud, pero pues no va a estar cambiando. Es el valor máximo que alcanza la señal, ya sea para arriba o para abajo. Y como estas señales son simétricas, ¿por qué? ¿Por qué son simétricas? Porque es medio círculo arriba y medio círculo abajo. Estamos hablando del mismo círculo, entonces crece lo mismo para arriba que crece lo mismo para abajo. O sea, si arriba vale 10, abajo vale menos 10. Si arriba vale 100, abajo vale menos 100. Y este valor, esta amplitud, se le puede denominar amplitud o valor pico, que en inglés lo van a encontrar como BPK. Entonces hay formas de ver las señales, como si les preguntan la amplitud, si les preguntan por el valor pico, es exactamente lo mismo, pero hay más, ¿cómo se puede decir? Más información además de esta que nos está entregando, por eso tenemos que cambiar y ajustarnos a lo que nos están preguntando. Ya vimos que el valor pico es exactamente la amplitud y la amplitud es exactamente lo mismo que el valor máximo, ya sea de la corriente o de la tensión, o sea, de la señal, pues. Existe otro, que es el valor pico-pico. ¿Cómo se puede encontrar el valor pico-pico? Pues desplazándonos de este pico, de este valor pico, de esta amplitud, de este valor máximo, al siguiente. Si aquí teníamos 100 y acá teníamos menos 100, ¿cuánto es la distancia entre uno y otro? Pues simplemente es el doble, porque miden exactamente lo mismo arriba y abajo. Entonces es el doble del valor pico. Por eso valor pico, pico, ¿cuánto hay de distancia entre uno y el otro? Pues si de 100 me voy a 0, ya llevo 100. Si de 0 me desplazo a menos 100, pues tengo que recorrer otros 100 escalones. No es muy complicado, el valor pico pico es el doble del valor pico. Siempre va a ser el doble porque siempre son simétricos. Entonces ahí hay que tener cuidado con eso de que si les están diciendo en un examen el valor pico pico de esta fuente es tanto y X o Y terminan utilizando ese valor, pues va a ser incorrecto. Tienen que utilizar el valor máximo para hacer cálculos o dependiendo de lo que les pidan. Siguiente tipo de valor que podemos encontrar es el valor instantáneo. ¿Cuál es el valor instantáneo? Prácticamente vamos como podemos ver, pues va cambiando de 0 hasta un valor máximo. El valor instantáneo puede tener cualquier valor entre 0 y el valor pico, el valor máximo. Porque como su nombre lo dice, es preguntar cuánto voltaje hay en este instante. O sea, cuánto hay aquí, cuánto hay aquí, cuánto hay acá. Y lo mismo sería para el otro lado, simplemente que con el otro signo, cuánto hay aquí, cuánto hay acá. Eso vendría siendo el valor instantáneo. ¿Qué pasa si preguntamos absolutamente todos los valores instantáneos que hay? Pues ahí se nos iba a ir la vida. ¿Por qué? Porque es una señal alterna. Por lo tanto, si nosotros ponemos un chorro de rayitas y luego le hacemos zoom, pues podemos poner más rayitas en medio. Y si le hacemos más zoom, podemos seguir poniendo rayitas. Entonces, ¿cómo saber cuánto vendría siendo como que la suma o el promedio de todas esas? Pues existe otro valor. El valor medio.
El valor medio es la suma absoluta de todos los valores instantáneos, pero solo de media señal. ¿Por qué solo de media señal? Porque ¿qué hubiera pasado si yo sumo absolutamente todos los valores de aquí y me da como resultado 50? Si yo sumo todos los valores de acá, pues me va a dar menos 50. Si yo saco el promedio de la señal completa y tengo 50 más menos 50 entre 2, pues me va a dar 0. Es por eso que se saca el valor medio nomás de la mitad de la señal. ¿Por qué? Porque la otra va a ser idéntica, nomás que con signo contrario. Si nosotros juntamos las dos señales, pues siempre se me va a convertir en 0 porque estoy sumando lo contrario. Entonces el valor medio es para media señal, para medio ciclo. ¿Y cómo lo calculo? Así de fácil. Punto 637 pico. ¿A qué me refiero? Punto 637 por el valor pico. O se hace punto 637 por el valor máximo, pues. Aquí viene un ejemplo, que de igual manera no es muy complicado. Si el valor pico era 100 y quiero sacar el valor medio, pues lo multiplico por eso y ya me da el resultado. Y recuerden que es de medio ciclo solamente. Valor efectivo, este prácticamente es el que más vamos a estar utilizando junto con el valor pico. ¿Por qué el valor efectivo? ¿A qué se refiere con que sea efectivo? También se denomina como valor RMS. El voltaje BRMS, la corriente BRMS, la potencia BRMS. Porque básicamente, ¿qué es lo que vemos en una señal de esta característica? Vamos a poner la mitad nomás. Y si yo pongo que es de 10 volts de corriente alterna, pues sí, va a ser de 10 volts en corriente alterna, pero solo en este instante. El, el anterior, o sea, el resto de momentos, el resto de instantes, no vale 10. Aquí vale 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Luego 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Entonces, ¿cómo puedo yo saber qué tanto tiempo o qué tanta eficiencia me va a entregar esta señal? Por ejemplo, una señal de corriente directa siempre me está entregando esos 10 volts. Nunca disminuye, nunca cambia, siempre son 10 volts. Entonces, si yo pongo 10 volts de corriente directa en una resistencia, va a ser X cantidad de calor. Si yo pongo 10 volts en esa misma resistencia, pero de corriente alterna ahora, pues va a ser menos cantidad de calor. ¿Por qué? Porque no siempre vale 10, a veces vale 7, a veces vale 2, a veces vale 1, a veces vale 0.5, a veces vale 9. Entonces, ¿qué tanto se asemeja o qué tan efectivo vendría siendo este voltaje si lo tratáramos como corriente directa? O sea, ¿qué tanto voltaje se compararía con el de arriba? ¿Cómo lo puedo explicar de otra manera para que sea más claro? ¿Qué tanta cantidad de calor va a ser 10 volts de corriente alterna y cómo se compararía con una de corriente directa? O sea, si quito estas dos van a ser idénticas, pero ¿cuánto voltaje de corriente directa tengo que poner para que me dé esto? Obviamente lo tengo que bajar. Y eso es lo que busca el valor efectivo. Prácticamente está resumido en esta parte. El valor efectivo de un voltaje o corriente es el que en un circuito pues resistivo produce la misma cantidad de calor que por corriente continua, por corriente directa. Entonces hay que buscar 10 volts pico, que son en este caso, porque es el valor máximo, la amplitud, qué tanto calor produce si lo comparamos con una de corriente directa. Eso es el voltaje BRMS. ¿Cómo pudiera saber yo? Pues con la fórmula de acá abajo. 0.707 por el voltaje pico. Entonces,
Si yo multiplico este, que es el voltaje pico, por 0.707, me va a dar 7.7 volts. Entonces, esta señal de 10 volts de corriente alterna tiene un voltaje efectivo de 7.07, o sea, produce el mismo calor que una corriente directa de 0.07 volts. Ese es el valor efectivo, el voltaje BRMS, la corriente BRMS. Una señal de 10 volts pico genera tanto calor como una señal de 7.07 volts de corriente directa. Entonces aquí tenemos prácticamente desglosado lo que vendrían siendo los valores que estamos viendo. El valor máximo, que se conoce como pico, está acá arriba y está acá abajo porque son simétricas. El valor efectivo, el valor BRMS, es el que produce la misma cantidad que una de corriente directa. El valor medio, pues es el promedio de todos los valores instantáneos. Y el valor instantáneo, pues es preguntar en puntos específicos cuánto vale en ese momento el voltaje o la corriente de la señal. ¿Qué más podemos agregar aquí? El valor, si nosotros cuando empecemos a utilizar el simulador, vemos que en el multímetro nos da un valor y luego vamos al osciloscopio y nos da otro valor, simplemente es porque están midiendo distintas cosas. Puede que el multímetro, me esté dando el voltaje BRMS, pero si me voy al osciloscopio, pues me va a graficar la gráfica completa y la gráfica completa me va a decir, acá arriba tienes tanto voltaje y allá arriba, ¿quién está? El voltaje pico. Entonces van a decir, es que no me coinciden los valores. No, sí coinciden, simplemente te lo están diciendo en otro valor, en otro voltaje. Uno es BRMS, el otro es pico. Chance y lo desconfiguraron o lo configuraron de otra manera para que en lugar de que les dé el pico, les dé el pico pico. O puede que ninguno de los dos coincida y es porque lo tienen en que está midiendo corriente directa. Entonces ahí hay que empezar a jugar, a saber qué es lo que estamos preguntando y saber qué es lo que nos están diciendo en estos casos. Prácticamente con esto terminaría la parte de corriente alterna, al menos la explicación. ¿Tienen alguna duda o algún comentario? Les voy a dar tiempo para que hagan sus apuntes y vamos de ir de una en una. Igual, mientras hacen apuntes pueden consultar cualquier duda. Voy a pausar la grabación nomás para que no, al momento de que se los pase, pues no vean 10 minutos de ustedes mismos copiando. Bueno, para prácticamente complementar con lo que vamos a ver la clase del día de hoy, pues vamos a empezar con lo de rectificador monofásico, ya que sabemos cómo son las señales con las que vamos a trabajar, las formas, los nombres y las características de cada uno de ellos. Vamos a empezar con el rectificador monofásico, que anteriormente pues ustedes lo debieron haber visto como el rectificador de media onda, de onda completa, toma intermedia, puente de diodos. Pues se denomina rectificador monofásico porque poníamos una sola señal, una sola fase. Entonces no hay mucha complicación, al menos yo pienso, para que vayan a entender este tipo de rectificadores. Prácticamente vamos a ver tanto rectificadores simples, así como los monofásicos, media onda, onda completa, como ya meternos a los polifásicos, trifásicos, media onda, onda completa. Y vamos a ver algunas aplicaciones también donde se llegan a utilizar tanto estos que tenemos ahorita como los que vamos a tratar más adelante. También nos queda pendiente un pequeño tema que se les dije que iba a ser para el lunes, que es el del tiempo de recuperación del diodo, que no nos va a llevar mucho tiempo porque pues prácticamente va a ser una diapositiva. Lo que sí, pues ya la siguiente semana traté la primera para todos los que no han llevado clases conmigo o los que se les haya dificultado, pues que vayan consiguiendo los simuladores. ¿Por qué? Porque ayudan bastante primero, pues para saber cómo se conectan las cosas, cómo se tiene que ver en la vida real, por qué se ve así, si hay alguna falla, corregirla. Entonces,
pues tienen hasta la semana que viene. El lunes ya empezamos a utilizar simulador para tanto este tipo de rectificadores, el que ustedes quieran o los dos. Yo el día lunes voy a estar utilizando lo que es el multisim, porque se me figura que es más clara la graficación, porque tiene un osciloscopio similar a los que están en los laboratorios, pero no quiere decir que solamente voy a trabajar con este y no quiere decir que aunque esté trabajando con multisim no me pueda brincar a lo que vendría siendo Proteus para, pues simplemente para darle variedad, porque si uno descargó Proteus y nunca lo hizo, pues nunca lo usé, pues para que se los dejé. Entonces vamos a estar brincando de uno a otro y pues eso vendría siendo la parte clave de las clases de aquí en adelante. Nos vamos a estar basando y ayudando mucho en los simuladores, entonces es necesario que los tengan de una vez. Entonces ya después del anuncio, rectificador monofásico, les comento, no es muy complicado, sobre todo porque ya llevaron la introducción a la corriente alterna, ya saben cómo funciona un diodo sencillo. El de potencia pues ya sabemos que lo tenemos que analizar simplemente más, porque es mucho más, eh, pues tiene que ser mucho más seguro su uso. ¿Qué es lo que hace un rectificador? De cualquier tipo, no nomás monofásico, convierte una señal de corriente alterna en una señal unidireccional, ya sea que la querramos toda negativa, ya sea que la querramos toda positiva. ¿Qué tipo de señales? Aquí le puse al revés, es un tipo de convertidor de corriente alterna a corriente directa, la mayoría de las veces. Más adelante vamos a ver inversores, que también quiere decir que es de corriente directa a alterna, vamos a ver ampliadores, variadores, pero por lo pronto nos vamos con lo básico, transformar una señal de corriente alterna en una señal unidireccional. ¿Cómo lo podemos llevar a cabo? Con un rectificador de media onda, que es el que tenemos de este lado, rectificador de onda completa con toma intermedia, que es este de aquí con la toma intermedia, el puente de diodos, y al menos esos son los tres que vamos a ver para monofásico. Para los que llevaron conmigo, pues sí, lo más seguro es que recuerden este tipo, si no, pues igual lo tenemos que ver de todas maneras, pero vamos a empezar a añadir nuevos datos. Por ejemplo, el rectificador de media onda, vamos a ver cómo funciona primero para familiarizarnos con las gráficas, con lo que vendría siendo los simuladores, pero más adelante los vamos a retomar y vamos a empezar a sacar los parámetros que importan en la potencia. Voltaje corriente directa que nos entrega, corriente de corriente directa, potencia de corriente directa, la potencia de corriente alterna que le estamos metiendo, el voltaje BRMS, la corriente IRMS, lo que vendría siendo la eficiencia del circuito, qué tan útil es lo que estamos utilizando, qué tan útil lo estamos haciendo, el rizo que nos está entregando el mismo circuito, que vendría siendo el rizo, pues lo que no se ve bonito. Si nosotros lo rectificamos y queda así, pues lo ideal es que quedara una línea, entonces prácticamente el rizo es los desperfectos que tiene nuestra señal. El factor de utilización del transformador, que es el TUF, prácticamente pues para escoger el mejor transformador o cómo nos va a afectar, cómo nos va a ayudar. Y estos pues son parámetros que los despreciábamos en electrónica normal, en electrónica básica, de que, sí entra la señal y así sale y ya. Pero ahora sí nos importa, porque si sale un poquito feo, un poquito chueco, pues va a ir a hacer su desastre más adelante o para atrás, porque la corriente alterna se mueve en ambos lados. Entonces ahora sí nos interesan todos estos puntos a detallar. Y lo mismo va a pasar con el rectificador de onda completa. Prácticamente son los mismos parámetros, es más eficiente, por qué, a qué se debe, qué tanto, cómo me va a afectar el transformador. Y lo mismo con el puente de diodos, en qué me está afectando, qué tanto le estoy perdiendo, qué tanto le gano, cómo lo puedo mejorar, qué dispositivo es el más apto para utilizar. Entonces esos sí son parámetros que no habíamos mencionado antes, pero que ahora sí cobran cierta importancia. Y luego nos vamos a los polifásicos, o sea, vamos a fusionar distintos tipos de rectificadores, distintas señales, vamos a analizarlo, qué gano con hacer esto, porque es mejor tener varias señales, porque es peor, qué tan complicado se vuelve, y luego ya que sepamos prácticamente los dos, vamos a ir a meter las aplicaciones. Este tipo de rectificador se puede utilizar por ejemplo, este que tenemos aquí, como no es tan bueno, es muy simple porque nomás lleva un diodo y una carga, pero
pues no es tan, ¿cómo se puede decir? No es tan preciso, no es tan eficiente, pero a fin de cuentas es muy barato y en dispositivos como por ejemplo los radios no nos importa qué tan bonito le esté llegando la señal, queremos que se escuche y ya. Si se escucha más bajito, pues le damos un golpecito y ya vuelve a jalar, que no es lo ideal, pues, pero prácticamente no afecta mucho si le está llegando una señal continua todo el tiempo o una no tan bonita. Más adelante, pues vamos a ver dónde sí importa mucho que la señal sea la más óptima, la más bonita, la más decente. ¿Qué pasa si lo tomamos como valores ideales? ¿Qué pasa si no? Entonces es prácticamente lo que vamos a estar tratando la siguiente semana. No creo que nos lleve más de, pues yo creo que la siguiente semana no sale, pues, porque luego tenemos que brincarnos otros dispositivos y van a llevar su respectivo tiempo. Prácticamente con esto, pues los dejo con el spoiler de la semana que entra. Vamos a trabajar mucho simulador, muchos ejemplos prácticos, mucha, pues no tanto teoría ya, porque ya vimos la teoría de esta semana. Entonces, es todo por la clase del día de hoy. Muchas gracias por su asistencia. Ya saben, si tienen algún comentario, algo que agregar, me quedo después un rato. Y si no, pues es todo por el día de hoy.